Bienvenidos a esta cápsula informativa en donde estaremos entrevistando a la profesora María Esther Díaz, quien imparte la materia de legislación y normatividad dentro de la Facultad de Química de la UNAM. Ella estudió la licenciatura de Química de Alimentos en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al concluir, participó en el Diplomado en Verificación Sanitaria, que es un programa conjunto entre la Facultad de Química y la Secretaría de Salud. Fue invitada a colaborar en la Secretaría de Salud, donde desempeñó la mayor parte de su carrera profesional, ocupando distintos cargos desde verificador sanitario hasta coordinación y puestos ejecutivos de planeación y organización. También tiene una maestría en administración pública. Ha llegado a conocer distintos esquemas de producción y problemática trabajando en distintas dependencias del gobierno mexicano y de otros países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Dentro de sus tareas en la Secretaría de Salud, también tuvo la preparación y coordinación de la atención de emergencias sanitarias como brotes de enfermedades por alimentos, desastres naturales y eventos de concentración masiva, lo que permitió conocer las distintas circunstancias que rodean a las situaciones tan complejas como lo son los usos y costumbres de la población, infraestructura, entre otros. Al salir de la Secretaría de Salud, fue invitada a participar con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, de la Zagarpa, con el fin de integrarse al grupo de trabajo que diseñaba el esquema de certificación de rastros municipales. También concluyó el programa de alta dirección para empresas de la cadena agroalimentaria en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa y actualmente colabora con el Consumer Goods Forum, coordinando las tareas de la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria en América Latina. Así también se desempeña como consultora independiente y docente en materia de inocuidad, regulación y política alimentaria. Yo tomé clases con ella y les puedo asegurar que es una experta en el tema sobre el que estaremos platicando hoy, que aún sigue siendo muy controversial y es justo la modificación dentro de la nueva norma de etiquetado. Entonces, bienvenida, profesora, a esta Muchas cápsula. gracias, Daniela. Gracias por la invitación y la consideración. Estoy a sus órdenes y yo encantada de compartir el foro siempre que sea divulgación de información veraz, oportuna y con base científica, desde luego. Muy bien. Entonces, estuvimos recopilando preguntas de personas que no son muy afines a la química de alimentos o no conocen tan de fondo este tema para que sepamos qué está pensando ahora sí que la sociedad y la gente que justo creo que está viviendo más esta norma en los productos que compra y demás. Y creo que la primera pregunta que tienen es, ¿qué es esto? ¿Y por qué ¿Qué es esto? surgió? Bueno, tienes razón, no toda la gente está involucrada con los procesos ni con las líneas, y cuando sale una norma pues tenemos que entender que viene mucho trabajo previo, ¿no? Y para sacar un instrumento regulatorio como una norma, pues tuvo que haber un trabajo de planteamiento de algún problema, de comprobar o poder probar de algún modo y con datos que la forma regulatoria es la mejor manera de abordar alguna problemática. En el caso de esta norma, pues la problemática que da lugar a esta modificación, porque la norma de etiquetado siempre la hemos tenido. De hecho, como se llama ahora el documento, es modificación a la norma de etiquetado, ¿no? Porque es una norma que tiene mucho tiempo, pero se modificó en favor de estas estrategias que toma el gobierno mexicano, los gobiernos mundiales, ¿verdad? Porque no es una cuestión solamente de México, el tema de sobrepeso y obesidad. En México, bueno, no es la excepción. Tenemos un problema importante de sobrepeso y obesidad. Tenemos enfermedades que aquejan a la salud pública de la población mexicana, como enfermedades cardiovasculares, que son las principales, enfermedades derivadas del sobrepeso, como es la diabetes, como es la hipertensión, y lo derivado de la diabetes, que es una enfermedad sumamente compleja, que pues nos deriva en muerte, ¿no? Si no está controlada. Entonces, hoy por hoy somos de los países, si no el primero, uno de los primeros países con los niños más obesos, ¿verdad? Es una cosa muy triste que padece acá nuestra población infantil en México, y toda esta información fue tomada en consideración para dar lugar a esta modificación, y claro, no va a ser la
la cuestión que dé lugar a resolver el problema, de ninguna manera. Como dije al principio, es parte de una estrategia del gobierno para poder favorecer que esta problemática vaya en decremento, ¿no? Es una cuestión a la que hemos llegado de manera crítica, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, de 30, 40 años de vivir en un modo, en un estilo de vida que nos ha llevado como población a la situación en la que estamos ahora. Entonces, ¿va a resolver esto? No, no va a resolver esto, pero el origen de esta modificación y de estas nuevas propuestas regulatorias es coadyuvar dentro de esta estrategia nacional y global para combatir esta situación que tanto nos aqueja y que nos desgasta como población y como país, porque la población enferma pues rinde menos y además cuesta mucho dinero en los sistemas de salud, por decir algo, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, todo esto que viene a raíz de la norma, pues, o sea, creo que lo que vimos primero fue que a nuestros productos favoritos les empezaron a salir sellos, pero pues no sabíamos qué significaban. Incluso hay productos en donde no viene bien desglosado eso y solo es como 3 sellos, 4 sellos. Entonces, ¿qué significan esos sellos que empezaron a aparecer en los productos? Bueno, esta propuesta de etiquetado viene con una cuestión importante de advertencia. Es de advertencia para la población en cuanto a alertarla de las cuestiones que puede hacerle daño. Entonces, no son muchos sellos ni de diferentes cuestiones, porque también se han tomado como que de choteo, ¿no? Y a veces, o de broma, ¿verdad? Y a veces cogemos los sellos para otro tipo de cuestiones que no son de salud, ¿no? Alto en demagogia o alto en quién sabe qué, ¿no? Se trata solamente de alertar a la población en que es un producto con exceso de calorías, con exceso de azúcares, con exceso de grasas saturadas, con exceso de grasas trans y exceso de sodio. Este tipo eh, de componentes y de cuestiones que están en exceso en los productos son los que nos hacen daño y que nos llevan a ese tipo de enfermedades. Entonces, en eso están basados los sellos, en alertar al usuario, alertar al consumidor que ese producto que se está comiendo o que pretende comerse está excedente en calorías, en azúcares, en grasas trans, saturadas y sodio. Entonces, como tú bien dices, pues de repente los productos que comíamos siempre, ahora resulta que tienen un montón de sellos, ¿no? Y a veces no le caben y pues ponen nada más un hexágono que dice 3 sellos, 4 sellos. La verdad es que aquí lo que tiene que entender el usuario no es tanto los componentes, porque además, pues no solamente hay que ser químico de alimentos, muchas veces ni siquiera siendo médico o nutriólogo se pueden entender todos los ingredientes que trae un producto, ¿no? Entonces, no se pretende eso con la población, sino simplemente alertarlos y decir, y que él entienda que una caja de galletas le contiene un exceso de azúcar y a lo mejor lo va a pensar 2 veces en vez de darle un rollo completo de galletas a un niño, que era lo que se hacía, ¿no? Mamá, ¿puedo comprarme unas galletas? Y le daban el paquete completo, ¿no? Cuando es un producto con alto exceso de azúcares, por ejemplo. Y por ejemplo, justo esta analogía con lo del niño, ¿cómo sabemos en base a qué está ese exceso? En función a qué? O sea, el consumidor dice como, el exceso está en si me como todo el empaque o si me como, no sé, a lo mejor una galleta o dos. Ujú. ¿Eso como en función de qué está ese exceso? ¿De todo el empaque o hay Claro. alguna cantidad? Aquí la propuesta de la norma está en base a tomar en consideración 100 gramos de producto, si son sólidos, o 100 mililitros de producto, si son líquidos. Y con eso y con los requerimientos que se tienen ya establecidos a nivel mundial, es que se establece este punto de exceso. Si me está dando mmm, más o igual del 10% del total de la energía que viene de azúcares libres, o 10% del total de la energía proviene de grasas saturadas, o 1% del total de energía proviene de grasas trans.
tomando en consideración qué es lo que me está aportando este producto, es que se hace acreedor a considerar un sello de advertencia o no. Aquí el usuario tiene que tener mucho cuidado porque en los productos, en los empaques, viene toda la información. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a leerla. Y ahí dice, no sé, 1 litro de una bebida de jugo con fruta, ¿no? Dice, es 1 litro y ahí dice abajo 8 porciones. Pero tú vas a cualquier universidad donde hay chicos, no sé, 20, 15 años, 18 años, y se toman 1 litro solitos, ¿no? O sea, y no leíste ahí abajo que decía 8 porciones, o no leíste ahí abajo que decía 2 porciones, ¿no? Cuando se toman su medio litro. O sea, es también leer cuántas porciones, ¿no? En los empaques, ahí dice, un rollo de galletas, no sé, ahí te va a decir, 1 porción son 2 galletas. Y por porción está indicado si hay un exceso o no. Entonces, sí se está forzando también al usuario a que sea más analítico y no cogerlo y ya, sino leer, ¿no? Dices, bueno, porque también hubo por ahí algún esfuerzo de la industria en hacer las porciones más pequeñas. Entonces tú de repente veías unas galletas de este tamaño y ahora ya las ves así, ¿no? O unas donas de este tamaño y ahora las ves más chiquitas, o las paletas, ¿no? Sobre todo las golosinas, ese tipo de productos altos en azúcares, te vas a encontrar en el mercado que son más pequeñitos que antes. Y el usuario te dice, ay, híjole, qué mezquinos, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a la abundancia, ¿no? Entonces, que sea grandote, rebosante, ¿no? Que me llene, que me deje así como que, también estamos, esa parte de las porciones también, pues no nos es fácil porque somos un país donde se nos ha educado en abundancia, ¿no? Y te piden una galleta, no, en un plato no pones una galleta, ponle 5, 6, pues es hasta grosería dar una galleta, ¿no? O sea, a veces, ¿no? ¿Qué te dice tu mamá? Oye, te pidieron una tortilla y traes una tortilla, qué majadera, tráele 4, ¿no? Pues, este, vaya, es también nuestra educación y así somos los mexicanos, generosos, ¿no? Entonces, cuando vemos una cosa chiquita o limitada, pues no nos gusta y no vamos a leer que un paquete de galletas era para 8 porciones. Y justo siguiendo con esta línea del consumidor analítico, ¿cómo un consumidor va a poder, por ejemplo, saber distinguir entre qué es la diferencia entre grasas saturadas y grasas trans? Porque pues a lo mejor energía, azúcar, sodio, pues ahí más o menos lo distinguimos, pero ¿cómo va a saber un consumidor si es No, peor una grasa trans o una grasa saturada? Ahí no, cómo se no, va a no, poder no guiar. lo puedes saber. Nosotros como químicos llevamos una clase donde se nos indicó que era una posición, sí, que era una posición trans, ¿no? Y, pero hay que estudiar toda una línea de nutrición para entender cómo todo eso se asimila en nuestro metabolismo y se digiere, ¿no? Eso no lo va a entender el usuario, no lo va a entender el usuario. Pero el médico sí le va a decir, oiga, tiene que dejar de comer grasas saturadas y también se va a quedar con cara de Juat. Pero cuando entiende a lo mejor que un producto, que una margarina, por ejemplo, dice grasas saturadas, sigue sin entender que es grasas saturadas, pero entiende que ese producto tiene una cosa que le hace daño, ¿no? Y ya se mete en el rollo de, ay, mira, y si cojo el aceite de olivo, aquí no dice nada de precaución de una grasa saturada, pero si cojo una margarina así, órale, no lo va a entender desde luego, son cuestiones ya de eh, muy técnicas para, no difíciles de entender, digo, si damos una clase se entiende, pero son cuestiones técnicas que la gente no tiene por qué saberlas, ¿no? Un niño no tiene por qué saber eso, ¿no? Pero si ve un sello de advertencia, pues la idea es que entienda que eso tiene algo en cantidad que no le va a hacer bien. Y tampoco se trata de prohibirlo, no quiere decir que no se lo pueda comer, es nada más comerse poquito, ¿no? O sea, hay loncheras que todos los días llevan una golosina. O sea, ¿y es malo comer golosinas? No, desde luego que no, y a los niños les encanta, pero no diario en la lonchera y aparte llegan a su casa y se comen otra cosa, y o sea, no, una vez a la semana, una vez, o sea, otra vez volvemos a la mesura, ¿no? Sí, claro.
Y por Y ejemplo, no, desde luego que no lo sabe. sí, Y ni lo debe saber, pues no, no tiene por qué. sí. Y también, por ejemplo, esta norma también cuando uno se mete a investigarla un poquito más, tiene varias fases. Entonces, va a ir cambiando, o sea, no es como su imagen final que todavía estamos viendo. Entonces, también mucho de lo que se ha hablado es que va a llegar una fase en donde se va a considerar absolutamente incluso la naturaleza del mismo producto. Por ejemplo, si hablamos de un queso, pues sabemos que tiene grasa saturada por el simple hecho de la naturaleza de la matriz alimentaria. Pero entonces cuando se llegue a esta última fase, vamos a estar viendo productos que ahora sí prácticamente nadie se va a salvar de tener sellos sin importar que sea de su, o sea, de su propia naturaleza. Bueno, efectivamente, como bien lo mencionas, esta norma tiene diferentes fases de aplicación, son 3 fases en total. La primera, que es la que estamos viviendo, que va de octubre del 2020 a septiembre del 23, es con un tipo de especificación, ¿no? Y conforme a ello, viene la segunda fase, que empezará en 1 de octubre del 23 hasta septiembre del 25, y finalmente la tercera fase la tenemos a partir del 1 de octubre del 25, donde ya efectivamente tendremos que considerar hasta el origen. ¿Sí? Pero mientras tanto, también lo que están haciendo las empresas es reformular. Mucho de lo que tenemos ahorita en exceso es también por pues, diferentes materias primas que se fueron utilizando a lo largo de los años por escasez de una cosa, por costos, por una serie de situaciones que han dado lugar a diferentes formulaciones que hoy no son las mejores saludablemente hablando. Entonces, varios fabricantes a partir de esta norma pues se han visto en, la, en el objetivo de ofrecer productos sin sello. ¿Y cómo le tengo que hacer para que este producto no tenga sello? Ah, bueno, pues en vez de jarabe de alta fructosa, no sé, a lo mejor usas sacarosa, o a lo mejor ya vas ofreciendo a tu consumidor un producto menos dulce, no sé, o con menos grasa. Y ya también el usuario se va acostumbrando a ello, porque también es eso, cuando el usuario está acostumbrado a rico en sal o rico en azúcar, pues ya el paladar así es. Entonces cuando nos dan algo que es diferente, pues nos sabe mal. Pero si poco a poco vas educando también el paladar, que finalmente es desintoxicar el paladar en materia de azúcar y de sal, está realmente saturado. Entonces, poco a poco podremos llegar a comer productos que estén reformulados con diferentes cosas y que ya no tengan sello, ¿no? Entonces, no necesariamente en el 25 tendremos todos los productos llenos de sellos y vamos a decir, uy, ¿y ahora qué como, no? No, a lo mejor no, a lo mejor ya la reformulación llegó a un punto donde podamos comer productos con menos componentes dañinos. Entonces, también esta norma está impulsando también a que la industria le meta un poquito más a la innovación y que se ponga a pensar también en... Oh, definitivamente. De por sí la industria en su área de investigación y desarrollo, pues nunca para. Es un área que está constante porque, bueno, pues venden, ¿no? O sea, no son hermanas de la caridad, es un negocio finalmente y lo que se quiere es siempre ventas. Pero a lo mejor las ventas estaban enfocadas a una cuestión más atractiva, o si el empaque, o si que sepa diferentes sabores, ¿no? Cuando el usuario tiene un sabor eh, que llega a su gusto, por ejemplo, no sé si eh, estas galletas de chocolate que empiezan con O, ¿no? Y todos los niños quieren de esas galletas y entonces llegas hasta el cine y hay cine, están palomitas con ese sabor, ¿no? De galletas de chocolate. ¿Y cuándo se te habían imaginado unas palomitas con galletas de chocolate? Pues nunca, pero como es un sabor que está de moda, ¿no? Entonces, todo el mundo. Entonces, a lo mejor la innovación y el desarrollo estaba por ese lado, por seguir agradando al consumidor en esa parte este, eh, de placer, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora tenemos que educar al usuario, pues, en otras cuestiones, ¿no? Y sí, definitivamente es un reto para la industria, claro que sí, ¿no? Porque la industria dice, pues, ¿qué vendo? Pues lo que me compran. ¿Qué vendo? Pues
público pide, tampoco quiere perder ventas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago para que el público pida lo que le voy a ofrecer? ¿No? Entonces, es ahí una cuestión importante de desarrollo y mercadotecnia que no la tienen fácil. Y bueno, además de este efecto como positivo que podríamos considerar de que la industria se esfuerce un poquito más, ¿qué otros efectos positivos o predicciones se tienen para que vaya a tener esta norma a futuro? Bueno, precisamente el gol, la meta macro es bajar los índices de sobrepeso y obesidad que tenemos en el país. Ese es el macro, ¿no? Que claro, no solamente depende de lo que comemos, sino es todo un estilo de vida. No solamente porque comas saludable vas a ser flaco, ¿no? O porque comas saludable vas a tener un peso adecuado. Eso viene de la mano con ejercicio, con evitar el sedentarismo, que pues luego de pandemia, bueno, pues hay circunstancias que favorecen una cuestión u otra, ¿no? Sobre todo otra vez me voy a la línea de los niños, ¿no? El hacer que un niño haga ejercicio, pues también depende a veces mucho, bueno, no depende mucho, depende básicamente en el 100% de lo que los padres puedan favorecer en la oportunidad del ejercicio, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces no puedo llevar a mi hijo a que haga natación, o a veces no lo puedo llevar a que haga fútbol, o a veces sí lo puedo favorecer en una escuela donde haga deportes, pero a veces no, a veces los niños están en casa solitos o pues nada más de la mano del cuidador electrónico de sus juegos de video, ¿no? Son circunstancias que también tenemos en el país que tenemos que cuidar y que definitivamente no solo depende de la comida, pero bueno, de lo que se trata es de coadyuvar y siempre por eso así inicié la plática. Esto no es una varita mágica, ¿no? Tiene que ver con satisfacer todos los componentes que me llevan a, a tener un peso ideal. Ese es el gol, esa es la meta final, ¿no? Ayudar en algo a esto y desde luego a educar al consumidor en mejores opciones. Y justo en esto de que pues no solamente con una norma ya vamos a ser todos saludables, ¿qué más hace falta para, o sea, qué otros factores tendríamos que considerar para poder lograr llegar a esa meta? O, por ejemplo, visto desde el gobierno, ¿qué más podría hacer? Y no solamente una norma exigiéndole a la industria como es que tienes que salir siempre con exceso, 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 cuando Claro, pues también está toda la parte del consumidor. Ahí, ¿qué se claro. podría hacer? No, pues ese es el punto, educar al consumidor. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer este, para, para ver que el consumidor tenga mayor conciencia, mayor conocimiento y, y tenga todos los elementos para hacer mejor sus elecciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también está el factor económico. Hoy por hoy comer saludable no es tan barato. Hay muchas familias y hay estudios, yo no lo digo, hay estudios por ahí de familias de 4 personas, ¿no? El papá, la mamá, o sea, las familias tipo, que dice el papá, pues es que a mí me resulta más económico y más satisfactorio en cuanto a saciedad irnos a un restaurante de hamburguesas, ¿no? Comprarnos un paquetito cada quien, me sale más barato que ir al supermercado, comprar la carne, comprar los bollos, comprar, ¿no? Me sale muchísimo más barato, ¿no? No me alcanza para, para saciar a mi familia, ¿no? Entonces, está el factor de educación, pero también está el factor económico, que no toda la gente tiene la capacidad para tener la alimentación saludable de acuerdo a sus necesidades nutricionales, este, y también está la situación de los niños otra vez en cuanto a hábitos, ¿no? Entonces, son varias situaciones en las que se tiene que trabajar. No solamente es, te doy toda la información y ya te dije, ¿no? No, sí, pero ya me dijiste, pero no me alcanza. O ya me dijiste, pero aquí en mi pueblo no hay carne. O sí, ya me dijiste, pero pues yo no suelo desayunar y pues mis hijos tampoco suelen desayunar, ¿no? Y entonces van creciendo así la familia, este, con hábitos de no comer saludablemente o no comer adecuadamente, ¿no? Hay estudios también donde sabemos que los niños llegan al colegio sin desayunar
Y no es una cuestión económica, o sea, es ricos y pobres llegan sin desayunar, unos porque no tienen y otros porque no lo acostumbran. Pero al final del día son hábitos que también te llevan a obesidad, que también te llevan a tipos de enfermedades y eso no tuvo que ver el etiquetado con nada. Entonces son varias cuestiones que tenemos que abordar como país, como gobierno, como sociedad y más nosotros que somos del grupo privilegiado de tener este tipo de información, divulgarla de la mejor manera en donde podamos, en nuestros círculos, en nuestras redes, en nuestros foros, para hacer que esta información llegue, porque también está la parte detractora, ¿no? Tenemos un montón de competencia en las redes, en los medios masivos, de gente que dice que es nutriólogo y sabe Dios si estudió, o que es químico y sabe Dios si sí, y dice información diferente. Y obviamente el consumidor se va a ir con la información más fácil, porque por un lado decimos información adecuada, alimentación saludable, pero por otro hay alguien que dice, mira, si tú te comes una cucharada de grasa de coco todos los días, se te baja toda tu grasa y te pones flaco, ay, me voy por ahí, ¿no? Y mejor me como mi grasa o sea, es más fácil, ¿no? Me sale más barato. O te comes esta pastilla, olvídate, tú comes lo que quieras y te comes esta pastilla y se te baja la panza. Ay, sí, ¿no? Mejor me como mi pastilla y sigo comiendo de manera desordenada. Siempre nos vamos a ir por lo más barato y lo más fácil. Entonces, es mucho lo que hay que hacer todavía. Y no Sí, solamente del gobierno, sino de toda la sociedad en general. sí, es un problema muy complejo, no solo con una norma se va a resolver. No, 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 desde luego que no. Y nunca fue la intención ni se dijo que fuera la varita mágica, ¿no? Ujú. Uh Por -huh. ejemplo, ¿en otros países existe esta parte de un etiquetado específico o fue algo que nos quisieron venir a poner nuestros sellos nada más aquí? No, hombre, esto tiene mucho tiempo. La idea de abordar esta situación desde un punto de vista regulatorio, bueno, en Singapur, por ejemplo, implementaron el Healthier Choice Symbol, que era así como que decirle al usuario, mira, de todo lo que tienes en los anaqueles, este es la selección más saludable, por ejemplo. En el 2011, en Corea del Sur, bueno, se implementó un semáforo donde los niños podían ubicar rápidamente lo que estaba alto en azúcar, en grasas saturadas. En el Reino Unido, en el 2013, por ejemplo, se implementó también un semáforo similar con contenidos nutricionales. En Ecuador, igual un semáforo de alimentos procesados se implementó. En Australia se introdujo un etiquetado híbrido, ¿no? Entre información cuantitativa de nutrientes y cualitativa del tipo de alimento que era. En México, pues ya se había hecho un intento con estos porcentajes, ¿no? Estos como pilitas, ¿no? Que se ponían en el envase donde te decía, pues si te comes este producto te estás metiendo el 30% de tu requerimiento diario o te estás comiendo el 80% de tu requerimiento diario, ¿no? Entonces te decía, no, pues vele sumando, ¿no? ¿Cuánto te vas metiendo, ¿no? Y era un poquito difícil de asimilar y de entender y por eso no pasó a mayores. En Chile, que es un ejemplo más cercano, pues hubo etiquetas negras igual octogonales, estos rombos que alertaban sobre azúcar, grasa saturada, sodio. En Francia se implementó el Nutri-Score, que es también un etiquetado favoreciendo la información al consumidor en materia nutrimental. En Tailandia, por ejemplo, también hubo un sello de Healthier Choices. En Perú, octágonos de advertencia, en fin, son varios países los que han tenido ya antes y después de México algún tipo de iniciativa de esta naturaleza en favor de la información al consumidor, ¿no? O sea, y algunos han prosperado más, otros han prosperado menos. Definitivamente siempre va a haber intereses y bueno, ahí es donde empieza el jaloneo, ¿no? Y tenemos que entender que esta iniciativa viene en favor de la salud pública, ¿no? Claro, hay otros intereses y se pisan muchos callos, desde luego que sí, y ojalá pudiéramos emitir algún tipo de normatividad que no afectara a nadie, ¿verdad? Eso sería lo mejor, pero definitivamente pues hay intereses que se ven afectados y es ahí también donde tenemos algún tipo de información detractora. Pero bueno, es
es en favor de la salud pública y eso es lo que considero se debe de mantener siempre en mente. Y por ejemplo, ¿esta norma aún podría modificarse o Claro, siempre? claro, claro, claro. La normatividad, y siempre se los he dicho, este es un elemento vivo, ¿no? Es un elemento dinámico. Siempre yo les dije en mis clases, remítanse a las páginas porque lo que vemos hoy, mañana ya no va a ser. Y definitivamente esta norma, claro que se puede modificar, claro que se puede mejorar. Es más, en adelante y con todas estas reestructuras y cambios de formulaciones, a lo mejor resulta alguna situación diferente que no estaba contemplada y a lo mejor la norma se tendrá que modificar de acuerdo a las nuevas circunstancias, no lo sé, pero claro que sí, la norma es perfectible, es modificable y así debe de ser. Ojalá se revise de acuerdo al plan de normalización en México por lo menos cada 5 años. Ojalá tenga sus revisiones con mediciones de impacto. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos las instancias que hacen las mediciones, tenemos las instancias que tienen los datos y tenemos cabezas privilegiadas en todos los sectores que pueden aportar para que esta norma sea mejor. Claro que sí. Y por ejemplo, para tratar de mejorarla, ¿qué puntos no abarca todavía o a lo mejor le faltaría considerar para redondear más un poquito todo este tema? Pues a mí me parece que podría abordarse el tema de la publicidad todavía un poquito más claro, porque el hecho de que no haya caricaturas, por ejemplo, pues está muy bien, ¿no? Desde luego, ahí hacemos que el niño pues no quiera a fuerza su producto del muñequito, ¿no? Pero me parece a mí que la publicidad es un poquito más allá en materia también de dejarnos saber qué tiene el producto, pero claro, también tiene que ver con la madurez del usuario. Ahorita ya el usuario ya lee las etiquetas. Vamos a ir caminando y podremos también ofrecerle distinto tipo de información en la etiqueta, que podrá abordarse después, claro. Bueno, pues creo que esas eran todas las preguntas. Muchas gracias por responderlas, por, por toda esta información súper interesante. Esperamos que a lo mejor más adelante se sigan surgiendo más preguntas, igual de, pues, de lo que se nos viene a la mente viendo los sellos que, pues, con los que hemos estado conviviendo a diario, ahora sí. Uh -huh. Y espero que a la gente le guste mucho toda esta entrevista y que puedan conocer un poquito más a fondo de lo que realmente hay detrás. Y muchas gracias, profesor. A tus órdenes y ojalá haya más preguntas, porque eso nos va a dejar saber que la gente se está involucrando con el tema, se está interesando y ojalá haya muchas preguntas y aquí vamos a estar siempre para poderlas resolver o poderlas canalizar, porque tampoco sabemos todo, pero pues conocemos a personas que tal vez sí tengan la respuesta. Muchísimas gracias. Gracias.